me gustaría terminarlo el tema de las agencias de calificación. Lo que pasa es que hablé hace mucho tiempo de eso, hace 3 semanas. Luego hace 2 semanas con el tema de Maradona, pues saltamos la sección y la semana pasada tuvimos puente. Entonces, si no os importa, me gustaría terminarlo porque quedaba una Sí, parte sí. interesante que era sobre las agencias de calificación en los países en vías de desarrollo y sobre posibles alternativas. Y luego hablo un poquito de la semana bruseliense, sobre todo en tema Brexit y tema Polonia y Hungría. Perfecto. Pero bueno, si queréis, venga, sin más dilación, Se te las agencias de acumulan calificación. Sí. Las Las agencias de secciones. calificación, para un poquito refrescar la memoria, contamos que cuando emitimos deuda para pagar parte de nuestro presupuesto, esa deuda normalmente la ponemos en lo que se llaman hacemos emisiones de deuda en los servicios financieros internacionales, y para eso hay unas agencias de calificación que funcionan como unas auditorías en las que dan una nota al país en función de una serie de elementos, y las notas más altas son AAA y las más bajas son las notas D, y en función de esas notas pues pagas más o menos de intereses por esa deuda. Contamos también que el origen de estas agencias de calificación era el siglo XIX, el desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos, que se crearon estas agencias para orientar a los inversores sobre quién era el constructor más o menos fiable, para ver dónde ponían su inversión en cuanto a capital. Y luego pues hablamos un poquito de los problemas y nos quedamos en esto, que decíamos primero que había algunos conflictos de interés, porque muchas veces las agencias de calificación eran pagadas por los países que pedían ser calificados, y eso generaba que las notas de las agencias de calificación no se ajustaran muchas veces a la realidad. Lo que también habían estado involucradas en la creación de estos paquetes financieros complejos que dieron origen en el 2008 a lo de las subprime, que era cuando se hacían paquetes financieros de hipotecas de alta confianza y de baja confianza, y esos paquetes se vendían a un montón de entidades financieras por el mundo, y como las hicieron de una forma muy sesgada, pues se perdió bastante. Se generó una crisis de confianza y una crisis financiera muy grande. Luego también hablábamos de que eran un monopolio, que había solo 3 agencias de calificación, y luego hablábamos de que también tenían problemas asociados, como que no eran responsables de sus opiniones, ya que lo que hacían eran opiniones, no estaban sometidas a una responsabilidad jurídica, además de que no había un supervisor financiero. Y luego decíamos que también que eran procíclicas, que cuando tú tenías un problema, ellos bajaban un pequeño problema económico, ellos bajaban tu nota, y eso hacía que la confianza se hundiera y una pequeña crisis, lo que había empezado con una pequeña crisis, se ahondara más. Entonces es lo que decíamos que es la prociclicidad de las agencias de calificación. Así, haciendo un poco el resumen de lo que habíamos hablado hace 3 semanas ya, hoy quiero hablar un poco de lo que son las agencias de calificación en los países en vías de desarrollo, que es una parte muy perniciosa, y luego las posibles soluciones a las agencias de calificación. Entonces, ¿qué ocurre en los países en vías de desarrollo? Los países en vías de desarrollo, ¿cómo se financian? Antiguamente se financiaban sobre todo de lo que era cooperación y desarrollo, fondos que los países ricos daban a fondo perdido, porque entendían que había una responsabilidad histórica para con los países en vías de desarrollo y que había que contribuir a su desarrollo. Es el famoso 07 de los años 90, no sé si os acordáis, que Sí, es mucha parte del verdad. presupuesto se dedicaba a fondo perdido a ayudar a estos países por una cuestión de solidaridad histórica. El concepto económico ha ido cambiando, y de hecho los fondos de desarrollo y cooperación que se dan en los estados en vías de desarrollo cada vez son menores, y cada vez se les dan más créditos. Y dirías, bueno, está bien para hacerles responsables de sus decisiones económicas. Es la famosa dale una caña de pescar en vez de un pescado. Pero esto es una trampa neoliberal que de hecho hunde más a los países en vías de desarrollo. ¿Por qué ocurre? Para pedir un crédito, los países en vías de desarrollo también dependen de una nota de las agencias de calificación. ¿Y qué ocurre con las agencias de calificación? Ya hemos visto todos los problemas que tenían, pero con los países en vías de desarrollo se añaden dos problemas que hacen que todo el montaje que hay en torno a los créditos a los países en vías de desarrollo pues sea incluso más capcioso, si cabe. Una de las razones es porque los países en vías de desarrollo primero tienen diferencias culturales, diferencias de lenguaje, pero sobre todo diferencias
legales, los sistemas legales y los sistemas jurídicos y políticos son muy diferentes a los países desarrollados. Eso hace que la comprensión por parte de las agencias de calificación, que suelen tener una base occidental, neoliberal, con unas ideas muy claras de lo que debería ser un sistema jurídico, pues hace que haya una distancia jurídica que haga difícil de comprender a estos países, porque a veces las clasificaciones tienden a ser superficiales. Y además, en los departamentos de las agencias de calificación, las personas que están dedicadas a evaluar los países en vías de desarrollo suelen contar con muy poco personal. Además de tener estas deficiencias de conocimiento cultural. Que a mí me pasa, Una yo pregunta, cuando me señor dedico a Lobo. los países, cuando hago negociaciones con los países africanos, tenemos diferencias culturales notables y hace que tengamos diferencias de comprensión. O sea, y si esto lo que hace, esa falta de conocimiento histórico-cultural de un país puede limitar tu capacidad para evaluarlo, pues hace que al final las evaluaciones de las agencias de calificación de los países en vías de desarrollo pues sean superficiales, frecuentemente negativas, que eso es un problema muy, muy grande. No sé Una si me pregunta, quieres señor preguntar algo. Lobo. Sí. ¿Tú sabes si las agencias de calificación tienen en cuenta a la hora de valorar un país las políticas de ese país que no sean económicas? Ahora voy a ello. Te sueles adelantar a mis intervenciones. Está muy bien porque por ahí van los tiros. Antes de hablar de eso, porque es justo lo que voy a comentar ahora, hay otra cosa también muy perniciosa. Tú cuando pones una nota a un país en vía de desarrollo, eso limita a todo, incluso a las empresas del propio país en vías de desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto? Que un Microsoft o un Apple es imposible en Zimbabue. Porque una empresa de Zimbabue, a lo máximo que puede llegar en cuanto a calificación, es a la nota que le han dado al país. Entonces tú puedes tener una empresa puntera, pero como el país tiene una calificación muy limitada, no le van a dar una nota a esa empresa privada que le corresponde o que le correspondería en un contexto económico de un país occidental. Entonces, eso también lastra al desarrollo privado de estos países en vías de desarrollo. Y ahora vamos a tu punto. ¿Qué ocurre? Que también las agencias de calificación están fuertemente influenciadas por una visión muy neoliberal de la economía. Entonces, ¿qué ocurre? Que los países en vías de desarrollo que escogen recetas neoliberales o modelos económicos neoliberales suelen tener calificaciones más elevadas que aquellos países en vías de desarrollo que deciden políticas sociales de redistribución orientadas en un incremento del gasto gubernamental o orientadas en una sostenibilidad o en reducción de la desigualdad. Eso tiene una visión negativa por parte de las agencias de calificación y hace que esos países que toman esas decisiones que no son neoliberales suelen tener de forma sistemática una calificación inferior hasta el punto que las elecciones parlamentarias en los países en vías de desarrollo son consideradas como un elemento de inestabilidad por las agencias de calificación. Es decir, las agencias de calificación no priman la democracia, priman las recetas neoliberales orientadas a lo que nosotros entendemos que facilita el desarrollo de la competitividad privada. Y eso crea un bucle que se retroalimenta y que hunde más a los países en vías de desarrollo a los que les decimos que les vamos a dar caña de pescar en vez de peces, entonces no les damos ayuda en desarrollo y cooperación, sino que pidan créditos, pero con todos estos elementos asociados en los que las agencias de calificación juegan un rol muy importante. Para ir... que podemos decir que no solo están calificando la viabilidad de devolverte un crédito, sino que además están calificando si lo vas a utilizar para esos intereses que coinciden con los suyos. Exactamente. Entonces eso hace lo que decíamos antes, que las agencias de calificación en los países en vías de desarrollo tienen una función realmente perniciosa, en el sentido que es perjudicial y se ha demostrado perjudicial. Esto asociado a que son monopolísticas, que no responden a intereses colectivos sino privados, etcétera, etcétera. Entonces, soluciones. Antes de entrar en los últimos 3 minutos en el Brexit, pues podríamos, una solución sería acabar con el sistema económico capitalista. Si no acabamos con él y aceptamos las agencias de calificación como un mal menor, pues podemos trabajar en elementos como, por ejemplo, que los estados dediquen parte de sus impuestos no a pagar intereses de deudas, sino a pagar sus presupuestos. Que haya una banca pública que haga que la financiación no dependa de los mercados financieros internacionales, sino de una banca nacional que dé créditos al propio país para lo que decida soberanamente el país. También tiene que haber un supervisor nacional, que ahora mismo
no existe, no hay supervisores nacionales que vean cómo están actuando estas agencias de calificación. Podría haber agencias de calificación públicas, no solo bancas públicas, sino también agencias de calificación públicas, es decir, no solo Standard & Poor's, Moody's y Fitch, sino una agencia de calificación pública que responda a otros intereses. Además, las agencias de calificación, sus opiniones tendrían que dejar de ser solo opiniones, también tendrían que tener una responsabilidad legal. Y por último, que no solo sea el Producto Interior Bruto y el crecimiento un elemento a tener en cuenta para una calificación de un país, sino elementos como la sostenibilidad, el bienestar de la población, políticas redistributivas, equitativas, etcétera. Entonces, bueno, esto era un poco la visión que quería dar, que es verdad que ha quedado un poco coja porque ha sido entre 3 semanas y a lo mejor se ha roto un poco el flow de lo que quería explicar de las agencias de calificación, pero bueno, creía que era un elemento importante que seguía un poco a colación de lo que había explicado a lo de la bolsa y demás. De hecho, señor Y Lobo, creo que yo me te quedan diría que... 5... No, simplemente decirte que se ha roto tanto el flow que se te ha ido la compañía que tenías detrás. No sé si te has dado cuenta. Me ha ido todo. Yo, ¿verdad? He intentado Han concentrarme. volado del nido. Ha habido, ha entrado, ha ido, no sé qué está pasando. Pero bueno, y ahora me Oye, quedan 5 y minutillos. te dejo aquí una propuesta para el futuro, porque has dicho, una de las soluciones sería acabar con el capitalismo. Hostia, ¿cómo se podría hacer en este mundo en el que ya parece que el capitalismo es una religión y es dogma de fe? ¿Habría alguna forma de decir, o sea, quién es el primero que rompe la baraja? O sea, ¿cómo se podría? Eso para que en alguna sección nos lo puedas contar. ¿Habría alguna posibilidad? Bueno, creo que alguna vez he hablado de eso. O sea, muchas veces fue un japonés que habló del final de la historia en los años 90 y parece que hay una sensación eh, de, de imposibilidad evolutiva y el capitalismo no es más que una época en el desarrollo humano. De hecho, desde un prisma materialista histórico o marxista, se explica muy bien como que es una fase del desarrollo económico que dará lugar a otras evoluciones. Tendrá su fin. Lo que ocurre es como que Roma tardó 300 años en irse al garete. Ahora estamos viendo un proceso de degradación del capitalismo por cuestiones climáticas, cuestiones sociales, y esto acabará inevitablemente, como todo. O sea, esto no es el fin de la historia. Cómo acaba o no acaba también es responsabilidad de nosotros, de las sociedades, cómo enfrentemos esos cambios. Pero bueno, de verdad 3 minutos, y sí que me parecería interesante hablar del Brexit, porque esto es algo que ha sido un hilo conductor desde septiembre. Hace 4 horas ha habido una llamada entre Boris Johnson y Van der Leyen en el que han decidido continuar con las negociaciones. No sé si os acordabais que un poco apostábamos aquí que habría algún acuerdo de mínimos, pero habría algún acuerdo. Ahora mismo no está tan claro. Lo que va a pasar es que las negociaciones van a continuar indefinidamente. Es decir, probablemente ya no lleguemos al 1 de enero, no se pueda ratificar un acuerdo, haya el que haya. Entonces va a haber un Brexit duro con consecuencias nefastas, sobre todo para Inglaterra, pero se va a seguir negociando. Esto no se va a acabar. A lo mejor pueden interrumpirse las negociaciones un tiempo, pero la negociación puede prolongarse años. Eso sería la primera conclusión. Segunda conclusión, no sé si os acordabais que hablamos de el año 1580 con la Armada Invencible, que era la primera derrota de Europa frente a Gran Bretaña y que Gran Bretaña siempre había aprovechado las divisiones internas. Una de las cosas más significativas que ha habido, de nuevo, para sorpresa de los británicos, es que Boris Johnson intentó saltarse a la Comisión. Cuando hablábamos de la Comisión Europea hace unas semanas decíamos que era la responsable de los tratados internacionales y de la representación internacional de los intereses de la Unión, solo y exclusivamente la Comisión Europea, y Boris Johnson intentó saltarse a la Comisión y llamar directamente a Macron y a Merkel, y ellos les dijeron que no, que tenían que seguir hablando con Ursula von der Leyen y con el negociador jefe de la Comisión, Michel Barnier. Eso de nuevo muestra la fortaleza y la unión de la Unión que sigue siendo sorprendente. Incluso para unirlo con la situación de Polonia y Hungría, que están siendo muy perseguidos por los problemas que tienen con su sistema jurídico y su reforma del sistema jurídico, que ha casi puesto en jaque la aprobación de estas ayudas de julio. A pesar de esas tensiones que hay con ellos, ni siquiera ellos se han puesto a favor del Reino Unido, que podía haber ocurrido. Y de hecho, en el último consejo que tuvo lugar el jueves y el viernes, dedicaron al Brexit 10 minutos. Lo que esperaba el Reino Unido
es que todo el Consejo estuviera dedicado al Brexit y que se generaran fracturas dentro de la Unión, y los negociadores lo están haciendo muy bien. Hablaron previamente con todos los Estados miembros, con todos los jefes del Estado, y dijeron no. Aquí las prioridades de la Unión son la aprobación de las ayudas de julio. Segundo, modificar los objetivos del cambio climático para reducir las emisiones en el 2030 del 40 al 55%, y el Brexit. Se empezó con el Brexit, se le dedicó solo 10 minutos. De nuevo, ha sido un consejo maratoniano, se estuvo negociando toda la noche, pero sobre todo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para aprobar el presupuesto comunitario. Estos son gestos políticos, sobre todo de cara a la galería, para fortalecer el proyecto europeo que va camino de un federalismo muy interesante, y sobre todo para explicar a los británicos que ya está, que ellos son historia y que las decisiones ya no van a depender de su influencia. Entonces era un poco una... Y para tocarle un poco más las narices al Reino Unido, dijeron, solo hemos tratado 10 minutos, de los cuales 9 ha sido ver cómo va a afectar a la Champions League el que ya no esté, ¿no? ¿Se confirma, señor Lobo, lo que dijiste hace un tiempo de que lo que más ha reforzado el proyecto europeo es el Brexit? Sí. Y sigue reforzándolo. O sea, de hecho, incluso lo que hablábamos de las ayudas de marzo, que parte del dinero lo iba a pedir la Comisión Europea a los mercados financieros, que era una especie de mutualización de deuda, ya se está hablando de que esto está para quedarse, que era otra de las conclusiones que sacábamos en julio. No sé si os acordáis que dijimos, bueno, esto puede suponer realmente un cambio. Y parece ser que va a ser un cambio, porque ya se asume que la pandemia va a ser incluso más profunda y las consecuencias van a ser incluso más profundas de lo que se preveía en marzo, cuando no se esperaba una segunda o una tercera ola. Entonces, estas decisiones que se están tomando son hacia una Europa federal y que no se podrían haber dado con un Reino Unido que siempre ha sido muy incómodo durante 30 años, ha retrasado mucho el proyecto europeo. Eso ha unido al desarrollo del proyecto de defensa, que está avanzando de forma vertiginosa. Y eso para una Europa federal es fundamental, aunque como ciudadanos nos cuesta entenderlo, pero un proyecto de defensa común es fundamental, y con el Reino Unido era imposible, y en cada consejo se avanza y se avanza y se avanza hacia una idea federal. Y es lo que dices, abuelo Xavier, un poco lo que comentabas en julio, la salida del Reino Unido ha reforzado el pegamento de la Unión Europea. Hay una cosa muy interesante, de verdad me estoy extendiendo, pero no quiero... en la guerra de independencia de Estados Unidos, una de las cosas que más reforzó el proyecto estadounidense fue la mutualización de la deuda, que las colonias dejaban de tener deuda individual y se hizo una deuda federal. Y la deuda en común, el que todos fueran responsables de la deuda, fue una de las cosas que más cohesionó el modelo estadounidense y como país, como proyecto de Estado. Y ahora no es una guerra, es una pandemia, es el Brexit, no es una guerra, pero se están viendo elementos que refuerzan y que sirven de pegamento al proyecto europeo y que está viendo avances insospechados antes del Brexit. Es dramático, es terrible, pero tiene su parte positiva.